Estamos en la Royal House Opera de Mumbai, en la India. Esta partida se jugó el 13 de diciembre del año 2025, 3 días antes de este vídeo. Con blancas, Fabiano Caruana y con negras, Maxime Vachier-Lagrave. Vamos a ver un combate de primer nivel entre dos jugadores de primer nivel. Fabiano Caruana con 2795 y Vachier-Lagrave con 2734. Vamos a la partida desde la perspectiva de Vachier. Fabiano Caruana abre el juego con E4, C5. Vachier plantea la defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, se está amenazando al peón que está en E4, caballo C3, A6, tenemos la variante Naidor de la defensa siciliana, la preferida de Garry Kasparov, pero Caruana se sale de los caminos más trillados y juega G3. E5, se amenaza al caballo, caballo B3, alfil E7, alfil G2, B5, A4, se amenaza al peón, B4, ahora se amenaza al caballo que está en C3, caballo D5, caballo por D5, el caballo amenaza al peón, dama por D5, ahora la dama amenaza a la torre, única, torre A7, alfil E3, Caruana amenaza nuevamente a la torre que está en A7, y vamos a ver lo que hace el jugador francés, que juega alfil E6, atacando a la dama que está en D5. La torre naturalmente es incomestible porque se está atacando a la dama. Dama A5 y la partida ya se empieza a complicar. La dama ahora amenaza al peón que está en B4 y el alfil de E3 amenaza a la torre que está en A7. Torre B7, dama por D8, alfil por D8, A5, alfil C4. Con esta jugada, Vachier impide que Caruana se pueda enrocar. Aquí es interesante la propuesta de Stockfish. Stockfish dice que enroque largo es perfectamente jugable. ¿Por qué Caruana no jugó enroque largo? No lo sé, pero se puede jugar perfectamente. Caruana jugó alfil F1. Alfil por F1, torre por F1, caballo C6, rey E2, rey E7, torre F D1, alfil C7, torre D5, torre H B8, caballo D2, rey E6, caballo C4, caballo E7. Se está amenazando la torre que está en D5. Hay que jugar torre D3. Ahora Caruana amenaza llevar la torre que está en E1 a E1 y doblar torres en la columna D. D5, E por D5, prácticamente forzada. Caballo por D5, F3, torre B5, B3, H5, rey D2, H4. Esta jugada, H4, es un tanto aguda por parte del jugador francés. El peón es incomestible. ¿Por qué? Porque si las blancas juegan ahora G por H4, las negras responden torre H1. El peón va a caer y las negras consiguen ventaja posicional. Concretamente consiguen el control de la columna H para su torre. Esto le daría ventaja a las negras, aunque no es una ventaja decisiva, pero sí le daría ventaja. Por eso, tras H4, Caruana hizo bien en jugar torre E1. Evitó comerse el peón. Ahora Caruana, con la jugada torre 1, ha dejado indefenso al peón que está en A5, que lo puedes ver marcado en rojo, junto al de H4, los dos están marcados en rojo. Bien, ahora jugar alfil por A5 sería un tremendo error. Vachier-Lagrave jugó la correcta F6. Vamos a ver qué pasaría si
alfil por A5. Si las negras juegan alfil por A5, se amenaza al caballo por E3, pero las blancas disponen de la jugada alfil A7, amenazando a la torre con el alfil y al peón, que lo puede haber marcado en rojo, con la torre que está en E1 y con el caballo que está en C4. Se podría jugar perfectamente alfil C7, sacrificando la calidad. Alfil por B8 y alfil por B8. De esta forma defendemos a este peón, pero perderíamos la calidad. También se puede jugar torre D8. Y ahora hay que tener mucho cuidado. Lo mejor aquí es jugar torre por E5. Aquí existe un golpe táctico muy bonito y es que si G por H4, entonces las negras disponen de esta maniobra. Caballo F4, un tremendo golpe. Ahora el peón de E5 queda defendido por la torre que estaba en B5, ya que el caballo antes estaba en D5, y aparte de eso el caballo ataca a la torre. Lo mejor para las blancas, cambiar torres. Torre por D8, alfil por D8, se amenaza torre D5, alfil F2 y ahora F6. Y esto le daría a las negras una pequeña ventaja. La posición negra es muy sólida. En un final, las negras tienen buenas opciones de victoria. Bien, es un golpe táctico un tanto complicado que hemos visto. Tras torre de 8, G por H4 sería un tremendo error. Bien, lo mejor sería torre por E5, jaque, rey F6 y alfil de 4. Y aquí se está lanzando un jaque descubierto muy potente con torre por D5. Bien, pues por todo esto sería un tremendo error capturar en este peón que está en A5. Jugar alfil por A5 sería el suicidio de las negras. Sería un tremendo error. Ya lo hemos visto. Alfil por A5, alfil A7, torre D8, etcétera. Luego torre por E5, no G por H4 y bueno, no sería bueno. El jugador francés juega la correcta F6, F4, F por G3, H por G3, torre H8, alfil B6, proponiendo el cambio de alfiles, alfil B8, alfil D4, aprovechando que el rey está clavado, ahora se amenaza F por E5, caballo E7, alfil B2, caballo C6, G4, caballo por A5, caballo E3, caballo C6. Bueno, fíjate que aquí las blancas amenazan caballo F5. Sería una amenaza posicional muy fuerte. El caballo estaría muy bien situado ahí. Caballo C6 y caballo F5, amenazando al peón que está en G7. Torre B7 para defenderlo. Rey C1. G6 para expulsar a ese caballo que está en F5. Caballo G3. Torre H3. F por E5. Esta jugada F por E5 no le gusta mucho a Stockfish. F por E5. Caballo por E5. Se amenaza ahora rey F7. Torre de E3 doblando torres. Y ahora las blancas amenazan G5. Que es una amenaza muy fuerte. Rey F7. Caballo F5. Hay que cambiar torres. Fíjate que la torre de H3 está en defensa. Torre por E3. Caballo por E3. Torre E7. Torre F1. Fíjate que las negras pretenden meter el caballo en F3. No sucede porque Caruana juega torre F1 y ahora son las blancas las que quieren meter el caballo en D5. Rey E6 para controlar la casilla D5, que este caballo no venga aquí a D5. Torre E1, rey F7, torre F1. Nuevamente se amenaza caballo D5, torre E6,
G5, F5 y por fin caballo D5, amenazando al peón que es el de B4 que lo puede haber marcado en rojo. Pues bien, aquí Stockfish ve ventaja con la jugada caballo C6. Las negras juegan ahora alfil D6, pero con la jugada caballo C6 y si las blancas juegan torre H1 y torre E4, las blancas están en una posición inferior. Así que el jugador francés debería de haber considerado la jugada caballo C6. Jugó alfil D6. Aquí merece consideración la directa caballo F4. Caruana juega torre H1, pero como he dicho antes, la directa caballo F4 merecía consideración. Ahora Caruana quiere meter el caballo en F4. Caballo F3, amenazando al peón que está en G5. Torre H7, jaque, rey E8, alfil F6. Bueno, fíjate también que aquí las negras están amenazando torre E1, que sería mortal. Hay que dar una salida de escape. Y lo lógico es que el rey pueda escapar por B2. Por eso las blancas juegan ahora alfil F6. F4. Y aquí, con la jugada torre A7, las blancas tenían una posición inferior, pero tenían posibilidades de tablas. Con la jugada, como he dicho antes, torre A7. Caruana juega torre G7. Y ahora las negras tienen ventaja. Torre E1, jaque, rey B2, pero el jugador francés tira la ventaja y juega torre D1. Aquí las negras podrían haber ganado la partida con la jugada caballo por G5. La idea es que este peón corone. Fíjate, caballo por G5, torre por G6, caballo E4, alfil D4, se amenaza al alfil, F3, se amenaza F2, torre F3, perdón, torre G4 amenazando al caballo que está en E4 y ahora F2. Y esto le da a las negras una ventaja prácticamente decisiva. Si torre por E4, torre por E4, y este peón está defendido por este caballo. Pues bien, Baichel la grave no vio la jugada caballo por G5. Jugó torre D1. Y ahora la posición vuelve a estar prácticamente, bueno, igual a alguna pequeña ventaja negra, pero prácticamente nada. Y ahora le toca jugar a Caruana y es ahora Caruana el que se equivoca, porque Caruana con la jugada caballo C7 tenía las tablas. Fíjate, caballo C7, jaque, nos quitamos del medio a este alfil de D6, que es muy molesto, alfil por C7 y torre por C7. Sin embargo, tras torre D1 y caballo B6, que es lo que juega Caruana, ahora las negras ganan la partida, porque las negras pueden jugar ahora alfil E5. Única alfil por E5, hay que cambiar alfiles. Alfil E5, alfil por E5, caballo por E5, y ahora el peón de F4 va a avanzar y va a coronar. Va a ser imparable. Caruana juega caballo C8 con la amenaza torre E7, que daría jaque al rey y al caballo, pero las negras juegan F3 y el peón es imparable. Se puede jugar torre E7, pero conseguiría torre D8, torre por E5, seguiría F2 y las negras coronan y las negras ganan la partida. Esta es una partida muy interesante que he visto de ese torneo que se ha jugado muy actualmente, hace unos pocos días, en la India, entre Fabiano Caruana y Maxime Vachier-Lagrave. Como curiosidad, te diré que yo conocí personalmente a Boris Zlotnik, que era un entrenador, prestigioso entrenador ruso que vive en España, concretamente en Guadalajara, y Fabiano Caruana vino de Estados Unidos
a, a España, se instaló en Madrid para asistir a las clases de Boris Zlotnik.